Hola, buenas tardes. Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, Sí, a ver, contéstenme, por favor. sí, maestra, buenas tardes. Ok, gracias. Bueno, ok, vamos a comenzar la clase, ¿sale? Quedó pendiente un problema, déjenme ver cuál problema era, no me acuerdo. Era de ley de Gauss, ¿no? ¿O no? De forma diferencial, creo. Ah, sí, es cierto. De la forma diferencial, sí. Ok, entonces voy a abrir la cali para ver quién pasa, porque con ustedes me faltan muchos todavía de primera tarea, ¿no? Entonces vamos a ver. Argüelles Rojas, ¿está? Sí, sí está. ¿Tiene el problema? No, ok. Ya sabe la regla, ¿verdad? Burciaga Sosa. ¿Sí tiene problema o no? No, es que no estaba escuchando. Que si tiene la tarea resuelta. No, maestra, pero según yo, no sé si mis compañeros, pero según yo, en las notas nos quedamos en que usted hizo 3 problemas y no dejó nada de tarea. Sí, maestra, según yo tampoco dejó tarea. Yo hice 3 problemas, no sé, pero 2 o hice, 3. No me vi la acuerdo. forma De diferencial. diferencial creo que fue uno nada más, pero Es- según yo no fue tarea. Lo íbamos a terminar. ¿Lo íbamos a terminar? No. Sí, yo tampoco anoté que hubiese tarea. Sí, porque yo tampoco tengo que dejar Sí, no, de tarea. tarea no. A Sí, ver, maestra, incluso dijo que si dejaba tarea le iba a subir a la Iba a subir a plataforma y iba a Classroom. avisarle a Carmina, pero nunca Sí. dijo nada. Pero no nos avisó nada. a ver, espérense, no me ataquen. Me estoy acordando. Sí lo no, era hice un problema de una distribución de carga. Creo que sí lo acabamos. Era conocer ρ y sí terminé de hacer las derivadas, ¿no? Prácticamente era hacer derivadas y ya. Sí sacamos la densidad, pero de tarea sí no. Era en Classroom. Ay, yo me acuerdo que les había dejado uno. Qué mala onda. Bueno, sí, en Classroom les voy a subir hoy 2, una tarea de ley de Gauss de forma integral y una ley de Gauss de forma diferencial, ¿sale? Hoy para que puedan trabajar el fin de semana. Bueno, entonces si ya acabé de ver la forma integral y forma diferencial de ley de Gauss, pues nos vamos a pasar a potencial eléctrico, ¿sale? Entonces nada más déjenme un checo algo rápido, porque según yo iba a revisar tarea.
pero no hay. Entonces, nos vamos a pasar al potencial. Porque de ley de Gauss ya es todo. Yo recuerdo que les había dejado algo, pero bueno. Ok. ¿Saben qué? Le voy a enviar una parte a Carmina que son unos problemas para la siguiente clase de ley de Gauss de las dos formas y voy a subir otros a Classroom, ¿sale? Porque necesito que terminemos al menos la primera tarea en línea porque no tengo calificaciones. Entonces vamos a ver potencial. Una duda, maestra. Dime. ¿Para la siguiente clase se refiere a mañana o hasta el lunes? Hasta el lunes. Ah, ok. Sí. Hasta el lunes. Sí, no, para mañana no. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Ok, entonces vamos a recordar un poquito de lo que vimos campo eléctrico, ¿sale? O de la definición de campo eléctrico para poder deducir esto, ¿sí? Entonces vamos a ver, es que está fallando mi lápiz, como siempre. Entonces vamos a recordar, entonces, el campo eléctrico generado por un conjunto de cargas puntuales, en un punto P, está determinado por, pues nos acordamos que era un principio de superposición, ¿verdad? Entonces, ese campo eléctrico en un punto P que tiene un vector R trazado desde el origen está dado por lo siguiente. Sería el campo E que depende de los puntos del vector R. Acuérdense que el vector R es el vector que une el origen de coordenadas con el punto de campo. Este campo es igual a la suma, ¿sí? Sobre I, porque son varias cargas puntuales, de K por cada carga sub I entre la magnitud de R menos R' al cubo por el vector R menos R'. R menos R'. Tenemos eso, ¿verdad? Eso también aquí es un cubo. Ese es el campo total generado por un conjunto de cargas puntuales. Aquí no pongo cuántas, ¿no? Pues puede ir de igual a 1 hasta n, pero en realidad es esto. Entonces aquí sería R sub I ahí, ¿verdad? R' sub I, porque también va cambiando de acuerdo a la posición de cada carga puntual. Y la posición de cada carga puntual, acuérdense que las etiquetábamos como R'. Entonces, este sería el campo total en un punto R. Si yo aquí hago un cambio, ¿verdad? Entonces voy a decir, llamando a, fíjense bien, el vector, voy a renombrar esto. Voy a decir que un vector, el vector R, lo voy a poner como vector R, es igual a R menos R'. ¿Sí? Entonces, este vector lo voy a llamar R, pero si me estoy refiriendo al de la carga iésima, pues lo voy a poner sub I, R sub I, y acá R sub I, que lo único que cambia es la posición de la carga, el punto de campo no. Entonces, a este le voy a llamar vector R. Obviamente, a esta magnitud, pues la voy a expresar sin la línea arriba, va a ser RI
igual a la magnitud de R menos RI, ¿sí? Entonces, cuando aquí no pongo líneas porque es una magnitud, ¿verdad? Y pues ya. Entonces, si yo hago esto, esta expresión, pues cambiaría de la siguiente forma. Nada más lo estoy renombrando. El campo en un punto R es igual a la suma en I de igual a 1 hasta N. Bueno, en I, porque no estoy diciendo cuántas cargas. En I, ¿sí? De K por la carga sub I entre, fíjense, aquí es magnitud, entonces aquí sería R cubo, ¿verdad? Sin vector, así, R sub I al cubo, que no me sale el cubo. Ok. Esto al cubo. Al cubo por el vector R sub I, R mayúscula sub I, ¿sí? Entonces, acá nosotros sabemos que el vector R sub I entre R al cubo, esto es lo mismo, R al cubo, no R. Esto es lo mismo que R gorrito entre R cuadrado, ¿verdad? De vectores sabemos esto es R gorrito entre R cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí el R gorrito es R vector entre la magnitud, por eso es exactamente lo mismo. Y esto, que alguien va a demostrar esto es igual a menos el gradiente de 1 en RI. Entonces, necesito que alguien de los que todavía no pasan me haga esta demostración. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Voy a cambiar de pizarra para explicarles, esta es la primera tarea, ¿sale? El gradiente es negativo, ¿verdad? Ahí. Es Sí, menos gradiente. Okay. es menos el gradiente de 1 entre la magnitud. Entonces, la demostración de esto es muy fácil. De hecho, van a dejar un espacio aquí para demostrar esto. ¿Qué van a hacer? Van a tomar al vector R en coordenadas cartesianas, X en Y más Y en J más Z en K. Esto es para la demostración, ¿sí? Y al vector R' lo van a tomar como X' en Y más Y' en J más Z' en K. Gorrito, ¿sí? Entonces van a tomar estos vectores y van a tomar RI o un vector R, ¿no? Así nada más, sin ponerle la etiqueta I, que el cabo se va a cumplir para todos. R es la resta de estos dos y a esto le van a sacar el gradiente. Ahora, aquí el gradiente, acuérdense que en cartesianas es, bueno, van a sacar la magnitud, que va a ser la raíz de la suma de los cuadrados, 1 entre eso, y le van a aplicar el operador gradiente. Aquí el operador gradiente aplica solamente sobre las coordenadas X, Y y Z, ¿sí? Que sería menos la parcial respecto de X en Y, menos la parcial de Y respecto de J, menos la parcial respecto de Y en J, menos la parcial respecto de Z en K gorrito. Entonces, si aquí tuviera un primado, diría que va sobre las coordenadas primadas, pero no, este gradiente, así como está, aplica solamente sobre estas, ¿sale? Entonces, de tarea, alguien lo va a demostrar y me van a decir quién está dispuesto para anotarlo aquí. A ver, díganme. ¿Yo elijo? Bueno, voy a elegir de aquí de la lista, aunque ya haya participado, ¿sale? Carlos Casas. Entonces déjenme Sí, aquí ver. estoy, maestra. Ok. Casas.
Casas, el mostrar lo del gradiente. Aquí lo voy a anotar, ¿sale? Porque va a quedar pendiente Sí, está bien. ¿Para el lunes? para el lunes. Perfecto. Ok, y bueno, ya que demostremos esto, yo me voy a dar cuenta, fíjense, bueno, voy a borrar esto porque esto nada más era para decirles cómo lo deben de demostrar, pero si yo me fijo aquí en el potencial R vector entre R cubo, pues es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que menos el gradiente de 1 entre la magnitud. Entonces, si yo cambio esto, el campo eléctrico en el punto R me dice que el campo eléctrico en el punto R, pues es igual a la suma sobre I, a la suma sobre I de K por QI, ¿verdad? Por menos, porque es este menos del gradiente. El gradiente, y me faltó el gradiente de 1 entre la magnitud de RI, ¿sí? Entonces, esto, ¿sale? Y luego aquí, como K y QI son constantes, pues pueden entrar al gradiente, porque pues, acuérdense que el gradiente pues es un operador derivada. Entonces, la regla del múltiplo constante de una derivada me dice que si yo derivo una función que está multiplicado por una constante, la constante puede salir y en este caso también puede entrar, ¿sí? Entonces aquí esto lo vuelvo a expresar como la suma sobre I, que es el conjunto de cargas, menos, saco el menos acá, del gradiente. Bueno, pues también la suma puede entrar. Entonces aquí ya la voy a hacer eso. Menos el gradiente, ¿sí? De la suma de I igual a 1, bueno, no había puesto etiqueta, se me olvida. La suma sobre I de K Q sub I sobre RI. Y ahí RI es magnitud, ¿sí? Ya no lleva vector. Entonces aquí lo que dice es, como este es un operador derivada, pues puede entrar esto porque es una constante. Entonces aquí tengo que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de esta función. Y esta función es una función escalar porque K es un escalar, la carga es un escalar. Y aquí R pues representa la distancia entre estos dos puntos, ¿verdad? Porque es la magnitud, entonces es la distancia. Cuando yo tengo esto, me doy cuenta, fíjense bien, que voy a cambiar de pizarra, ¿verdad? A esta expresión le voy a llamar, si quieren, pues 1, ¿no? La voy a etiquetar con el número 1. Entonces vamos a decir, de la expresión 1, se deduce que el campo eléctrico, que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de una función escalar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es campo eléctrico en un punto R es igual a menos el gradiente de una función escalar. Aquí le voy a poner a la función escalar el nombre de phi. Y esto, como nosotros vimos, tenemos que es menos el gradiente de la suma sobre I de K QI entre la magnitud de R mayúscula I, ¿verdad? Si yo comparo esto, pues la función escalar, esta función phi, que yo le estoy dando un nombre phi, pues es esto, ¿verdad? Entonces de aquí, como puedo expresarlo como menos el gradiente, la función escalar que encontramos, pues va a ser phi
Y esta phi también depende de R, ¿verdad? Entonces, phi de R es igual a la suma sobre I de K Q sub I sobre RI. Y a esto nosotros le llamamos potencial eléctrico. ¿Sí? A esto le llamamos potencial eléctrico. Una de las cualidades del potencial es que es una cantidad escalar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una cantidad escalar, cuyas unidades en el sistema internacional son las siguientes. Pues vamos a decir cuáles son. Las unidades del potencial, pues van a ser las unidades de K por las unidades de Coulomb, perdón, de la carga, entre unidades de distancia. Entonces, las unidades de K es 1 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Coulomb entre metro. Entonces, aquí vemos que es Coulomb con Coulomb y metro con metro. Entonces, esto es igual las unidades de phi, que es el potencial, es igual a 1 newton por metro sobre Coulomb. ¿Y newton por metro qué es? ¿Alguien se acuerda qué es eso? ¿Qué unidad se forma con el newton por metro? Son unidades de torque, ¿no? ¿Torque? No. Trabajo, ¿no? Ajá, Joules, ¿no? exacto. En Joules. julio. Lo de trabajo. Ajá, entonces esto es un joule por Coulomb y a esto se le llama un volt. Y esto es lo vamos a denotar como un V. ¿Sale? Entonces, las unidades en el sistema internacional son los volts, que es una unidad derivable porque está en términos de energía sobre carga, ¿verdad? Energía, porque acuérdense que las de energía y trabajo pues son joules. Entonces, esta es la unidad del potencial. Y ojo, este es el potencial creado en un punto R por un conjunto de cargas puntuales. ¿Sale? Voy a cambiar de pizarra. Del hecho de que el trabajo sea ¿cuál trabajo? De que el potencial sea igual al negativo del gradiente de una función escalar, se tiene que, y esto también alguien lo va a demostrar, se tiene que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí? A ver. ¿Alguien más? Vamos a ver quién más va a demostrar esto. Está muy fácil eso. Diana Laura. Yo, Sí, ¿qué apellidos son? Gutiérrez Godoy. Gutiérrez Godoy. Ok.
Ah, ya Bueno, ¿me habías puedes participado. repetir lo que tengo que demostrar, por favor, para buscarlo bien? Esto, que el Es decir, rotación del campo eléctrico es 0 y lo que vas a usar es esto. Espérame porque pasé hojas. Esto. Yo deduje que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de una función escalar. Esto es lo que tú vas a utilizar. Y a partir de eso vas a demostrar que el rotacional del campo eléctrico es 0. Nada más hay que utilizar un teorema por ahí. Sí, creo que es un teorema. Gutiérrez-Godoy. Entonces va a ser rotacional. está bien. Ok, gracias. Rotacional. Muy bien. Entonces, ok. Esa es una característica del campo eléctrico, ¿sale? De hecho, es algo que se deduce a partir del hecho de que el campo sea igual a menos el gradiente de una función escalar. Entonces, se deduce, puedes aplicar un teorema ahí de los teoremas de cálculo vectorial que vieron en cálculo vectorial. Ok. Entonces, en resumen, fíjense bien, vamos a ver las expresiones del potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, de lo anterior, ahí vamos a dejar un espacio porque nos van a demostrar eso. De lo anterior, se tiene que el potencial generado por un conjunto de cargas puntuales, en un punto P, es la expresión que ya teníamos, pero como la voy a utilizar para ver distribuciones continuas, entonces en general nosotros tenemos pues el espacio, ¿verdad? Tengo el espacio y pues voy a etiquetar los ejes, eje X, eje y eje Z. Entonces yo tengo un conjunto de cargas puntuales, varias, ¿sí? Y según la expresión que yo obtuve, pues voy a tener un punto P, donde ahora en lugar de medir campo eléctrico o fuerza eléctrica, cuando hay una carga en ese punto, pues voy a medir el potencial, una nueva cantidad. Entonces en este punto P voy a medir el potencial. Entonces debo trazar su posición, ¿sí? Su posición va a ser un vector R que está trazado desde el origen hasta el punto donde quiero medir el potencial. Y luego, como tengo n cargas puntuales, pues voy a trazar la posición de todas esas cargas. Bueno, en principio, pues por ejemplo, esta sería carga 1, esta sería carga 2, ahorita pongo la 2, carga 2, por ejemplo, por acá, ¿no? Carga N, si lo quieren ver, y así, y aquí voy a trazar la carga I, esta va a ser la carga I. Entonces yo necesito todas las posiciones de las cargas y trazo su vector ya acordamos que es el vector R' sub I, ¿sí? Y a diferencia del campo eléctrico, yo solo necesito las distancias, en este caso, necesito las distancias entre las cargas y el punto, entonces necesito la magnitud de este vector, del vector que une estas dos, ¿sí? Y este vector, pues lo trazamos como R menos R' sub I, ¿sí? Entonces, solamente necesito esta magnitud. Entonces aquí y a este le llamamos nosotros R mayúscula sub I, ¿verdad? Que es el vector, pero yo solo necesito la magnitud. Entonces el potencial
creado en ese punto por ese conjunto de cargas simplemente es la suma sobre I de la carga por Q sub I sobre la distancia, es decir, la magnitud de RI. Y ya, simplemente es esto el potencial, ¿sale? Entonces, aquí donde RI, pues obviamente es la magnitud de este vector. Aquí lo voy a poner, donde RI es igual a la magnitud de R menos R' sub I. ¿Sí? Entonces, esto va aquí. Si se fijan, a diferencia del campo eléctrico, esto es más simple. ¿Por qué? Porque no es una función vectorial, es decir, yo aquí no tengo vectores, solamente estoy trabajando con escalares. Aquí no tengo el R menos R' vector, ¿verdad? Nada más tengo una magnitud. Entonces, aquí siempre iría como una raíz de la diferencia de las coordenadas y listo. Entonces, esto sería para una distribución de cargas puntuales. Si ahora yo tengo una distribución de carga continua, pues debería tener, voy a cambiar de pizarra y voy a poner para distribuciones de carga continua, distribuciones de carga continua, pues vamos, es continua, no continúa. Pues podemos tener tres tipos de distribuciones, las superficiales, las lineales y las volumétricas, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos a tomar diferenciales de carga, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente, el potencial en un punto R, ¿sí? Es igual, bueno, voy a tomar un diferencial de potencial, es igual a carga, perdón, a la constante K por un diferencial de carga que es como la fuente de potencial sobre su posición, ¿sí? Y le voy a dejar sobre R, ¿no? Así, R magnitud. Y aquí voy a poner R, pues es la magnitud de R menos R'. Entonces, esta es la misma expresión pasada para cargas puntuales, pero ahora lo tomo para un elemento diferencial. Este elemento diferencial, pues puede ser un cuerpo de, por ejemplo, puedo tener un cuerpo, no sé, así, y tomo un cachito de carga aquí, ¿no? Entonces voy a medir primero este de Q, el potencial creado por este elemento diferencial, pues va a ser un elemento diferencial de potencial. Y cuando yo integre sobre todo este objeto, pues voy a obtener el potencial total, ¿verdad? Que sería como un principio de superposición, el potencial total en un punto. Pero entonces este de Q depende de qué tipo de objeto tenga o de qué simetrías. Entonces, este es el potencial para un diferencial de carga. Y aquí vamos a poner, aquí voy a poner densidad lineal, ¿no? Una densidad lineal, pues yo recuerdo que nosotros teníamos que era lambda igual a dq en dl'. Y aquí voy a empezar a etiquetar todas las coordenadas que tengan que ver sobre el cuerpo del objeto cargado van primadas y donde vamos a medir el potencial pues van no primadas. Entonces de aquí para un objeto lineal yo tengo que el dq es igual a lambda dl', ¿sí? Por lo tanto el potencial total para esta pues va a ser una integral simple, el potencial en R pues va a ser una integral, ¿sí? De línea, le voy a poner sobre L', de K por lambda de L' entre R, ¿sí? Entre R. Aquí este R depende también de R',
¿sale? Entonces, este sería el potencial para una densidad lineal. Si lambda es uniforme, pues sale de la integral con K, ¿no? Y nada más se tiene que hacer esta integral. Pero si no es uniforme, pues ahí depende de la función. Una densidad lineal y luego una densidad superficial. Densidad superficial. Para la densidad superficial nosotros sabemos que es sigma igual a dq en dA', y le voy a poner primada. Entonces de aquí dq pues es sigma dA', ¿no? Y el potencial creado por este tipo de objetos, que pueden ser como láminas y eso, pues va a ser una integral doble, porque va a ser de área sobre área prima, de K sigma dA' sobre R, ¿sí? Y finalmente tenemos la densidad volumétrica, a ver si cabe aquí. Densidad volumétrica. Para la densidad volumétrica tenemos que es ρ, que es dq, dq en dB, ¿verdad? Diferencial de carga en diferencial de volumen. Y de aquí, pues el diferencial de carga es igual a ρ diferencial de volumen. Entonces, igual, el potencial en este caso, pues va a ser una integral triple. 1, 2, 3 sobre volumen primo. Ahí me faltó primarla, dime. Le iba a decir eso, que si ahí no era también primo. Sí, sí, sí. Eso significa que ese diferencial depende de las coordenadas primadas que están sobre el objeto, ¿verdad? Entonces aquí es K, ρ, dB entre R, ¿sí? Y entonces así tenemos nosotros la expresión tanto para un conjunto de cargas puntuales como para diferentes densidades, las tres que nosotros conocemos, ¿sale? Entonces voy a hacer un ejemplito de potencial. A ver, déjenme ver cuál haré. Uno simple, el de la carga puntual. Sí, vamos a hacer ejemplos. Ejemplo 1. Bueno, voy a hacer el de la carga puntual y luego les voy a dejar de tarea el del dipolo y luego hago el de una línea a ver si alcanzo, ¿sale? Y luego les dejo tarea de una línea. Entonces, el ejemplo 1, ¿no? Entonces, determine el potencial eléctrico generado por una carga puntual Q, que está en el origen, y el punto P, pues tiene coordenadas X, Y, Z. O sea, es un punto en el espacio. Entonces, lo que yo tengo aquí es esto. Tengo los ejes, ¿sí? Tengo esto, tengo que esto es el eje X, esto es el eje Y y este es el eje Z. Entonces tengo una carga en el origen, está muy fácil una carga en el origen y está aquí la carga
La carga puntual es Q y me piden determinar el potencial en un punto sobre el espacio que tiene coordenadas generales X, Y, Z, ¿verdad? Si yo trazo sus vectores, pues el vector R', pues es el vector 0, 0, 0, porque está en el origen. Entonces, el vector R' va a ser 0, 0, 0. Y el vector R, pues es el vector desde el origen hasta el punto, pues va a ser X, Y, Z. X, Y, X, Y, Z, que sería este vector que voy a trazar aquí. ¿Verdad? Ese es mi vector R. El vector R' no lo puedo trazar porque está en el origen. ¿Sí? Entonces, prácticamente yo tengo la carga aquí y quiero ver el potencial en cualquier punto del espacio. Entonces, el potencial para este, pues es muy fácil porque solamente necesito la magnitud R, o sea, R es la magnitud de R menos R'. Y aquí, como si hago la resta, es X menos 0, X, Y menos 0, Y, Z menos 0, Z. Entonces, esto simplemente es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Y ya el potencial de esa carga, pues la voy a poner potencial de R es igual a K por la carga que es Q sobre esta raíz, que sería X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y listo, ese sería el potencial. Si se fijan, pues simplemente es esto. Nada más necesitaba la magnitud y ya, listo. Ese sería el potencial. ¿Y qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, otra carga puntual aquí? Pues simplemente es la superposición, saco el potencial creado por esta en este punto más el potencial creado de esta por esta en este punto. ¿Sale? Entonces, ese es el ejemplo 1 y luego tarea. Ejemplo 2. Híjole, van a tener mucha tarea. Ejemplo 2. Determinar el potencial eléctrico generado por el dipolo en el punto P. Por el dipolo en el punto P. Ahorita pongo la figura en el punto P. Y luego vamos a poner inciso a partir del resultado obtenido, realice una expansión y van a utilizar la serie binomial, ¿sí? La expansión binomial. Entonces aquí voy a poner expansión binomial, que ya vimos en un problema, ahí búsquenla. Determinar el potencial eléctrico generado por el dipolo en el punto P. A partir del resultado obtenido, realice una expansión binomial a segundo término, considerando que Y es mucho mayor que D. Que Y es mucho mayor, ¿dónde están los signos? Mucho mayor que D. ¿Sí? Entonces, esto significa que ustedes tienen la siguiente figura.
tienen el plano, ¿sí? Esto es X, esto es Y. Entonces tienen un dipolo eléctrico, que acuérdense que son dos cargas, una carga positiva, que es más Q, y una carga negativa. El dipolo está centrado, que es menos Q. Y la distancia entre ellas, que sería esta de aquí a aquí, es D. Está centrado, significa que la distancia del origen aquí es D sobre 2 y la distancia de aquí hasta acá es D sobre 2. Y van a encontrar el potencial en un punto P sobre el eje Y. Ay, no, ahí está. En un punto P que tiene coordenadas 0, Y. Entonces, primero van a encontrar el potencial así como por superposición, el potencial creado por esta aquí más el potencial creado por esta acá. Y luego en el inciso A, a partir de ese resultado realizan una expansión. Es muy parecido a lo que yo hice con el campo eléctrico, ¿sale? Y van a obtener el potencial para cuando Y es mucho mayor que D. La expansión va a ser a segundo término, que fue lo mismo que hice ahí en ese problema de clase. Ok, bueno, hasta aquí son cargas puntuales, ¿sí? Entonces, siguiente. Maestra, Ejemplo los 3. signos de las cargas no están cambiados. No, ¿por qué? ¿Por qué? Tiene que ser una positiva y una negativa. Pero usted dice por el ejemplo que vimos. No, nada más por los ejes, pero pues no. Sí, realmente creo que no hay mucha diferencia, creo, no sé. No, pero bueno. Entonces, ¿qué? Ya se me fue la onda. Ok, ejemplo 3. Este es de tarea. Ejemplo 3. Vamos a poner el de una línea, ¿no? El de una línea. Entonces, voy a tener lo siguiente. Una línea continua. Entonces, aquí vamos a poner, determine el potencial eléctrico generado por un alambre cargado, de longitud L, un alambre cargado que porta, de longitud L, que tiene una densidad de carga uniforme. Y ya, determina el potencial eléctrico generado por un alambre cargado de longitud L que tiene una densidad de carga uniforme. Y ya en el punto P, ¿no? Pero el punto ya lo voy a poner en la imagen. Entonces voy a tener el eje Y, el eje X, eje X. Entonces tengo un alambre que está sobre el eje Y. Aquí está el alambre. Ay, no. ¿Verdad? Aquí está el alambre. Entonces este alambre, bueno, imagínense que está sobre el eje X. Ok, tiene una longitud L. ¿Sí? Y quiero el campo en un punto sobre el eje X, el potencial que es X, 0. ¿Sale? Y pues yo sé que tiene una densidad de carga uniforme, es decir, lambda es uniforme. Entonces tengo eso. Entonces lo que hago aquí pues obviamente es utilizar la expresión del potencial para una densidad de carga lineal. Lo primero que hago es tomar un elemento diferencial de carga, ¿sí? Aquí voy a tener un elemento diferencial, un cachito, ¿no? Este va a ser el dq.
Y obviamente trazo los vectores. El vector R es este vector, ¿verdad? El vector R', pues es este vector, el que une el origen con el elemento de carga. Y listo. Y yo solamente necesito la magnitud del vector que une, pues, estos dos puntos. Entonces sería R menos R'. Necesito esta magnitud. R menos R'. Ok, entonces vamos a ver. Aquí el vector R ya sé que es en 2 dimensiones y este es X, 0. El vector R', acuérdense que vamos a etiquetar con primadas, ¿sale? A veces no es necesario, pero a veces sí, entonces mejor siempre lo hacemos, porque nos podemos confundir. R', obviamente, como este elemento de carga puede estar aquí, acá, 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 pues la pongo en general, esto sería 0, Y'. 0, Y', ¿verdad? Y luego, el elemento diferencial de longitud, voy a poner como está sobre el eje Y, el elemento de longitud de L', pues va a ser diferencial de Y', ¿no? Y listo, entonces voy a tener el potencial, así de R es igual a una integral, ahorita voy a ver cuál es, K por lambda por DL', que ahí es DY', entre, ay, me falta sacar la distancia, pues lo voy a sacar aquí, es R menos R', X menos 0, X, 0 menos Y, y la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí raíz de X cuadrada más Y' cuadrada. Entonces, como voy a integrar, la integral va sobre Y', que es todo el alambre, entonces la integral va de 0 a L, ¿verdad? Para integrar toda la carga. Entonces ya tengo esto. Como lambda es uniforme, pues esto sale de la integral potencial, ¿verdad? De la integral de 0 a L de diferencial de Y'. Y esta es una integral que se hace por sustitución directa, que no quiero hacer. Entonces ya nada más voy a poner yo el resultado, pero acuérdense que ustedes sí tienen que hacer la integral. ¿Sí? Y entonces esto va a ser K lambda por el resultado de esa integral. Y es constante, ¿verdad? No la... Es entre raíz, ok. Ok. Me dice que es logaritmo, K lambda. Logaritmo natural de Y' más de X cuadrado más Y' al cuadrado. Esto evaluado, si alguien tiene un resultado diferente me dice, pero creo que no, creo que sí es logaritmo. Esto evaluado de 0 a L, ¿sí? ¿Quién se evalúa? La L, ¿no?
digo la y prima. Entonces me quedaría esto evaluado en L menos esto evaluado en 0. Cuando esto se evalúa en 0, tengo que es 0 al cuadrado 0, x cuadrado es x más 0. Entonces me queda el logaritmo natural de x. Voy a cambiar de pizarra. Entonces el potencial para esa distribución de carga es phi de r es igual a k lambda por, ya se me olvidó, k lambda logaritmo natural de L cuadrado. Esto natural de L x cuadrado más L cuadrado menos logaritmo natural de x. Y aquí como tengo una resta de logaritmos, utilizo la propiedad de logaritmos, que la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Entonces, phi de r en ese punto lambda por el logaritmo del cociente, ¿no? Que sería L más raíz cuadrada de x cuadrado más L cuadrado entre x. Sería esto, ¿sí? Y ya este sería el potencial Se le está cortando. Y otra tarea. Como yo les dije que el potencial... debe ser mi internet. Bueno, a ver si me escuchan. Si recuerdan, lo primero que obtuvimos fue que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, ¿verdad? Entonces, la segunda... espérenme. Es demostrar que a partir de este potencial yo puedo encontrar el campo derivándolo nada más. Se le cortó, maestro. Aquí ya no sé qué. Cuadrado. A ver, lo voy a anotar. Y a partir, vamos a poner eso, y a partir de esta expresión de potencial se puede obtener el campo eléctrico generado por el alambre en el punto P. En el punto P. Esto como yo les dije que el campo eléctrico, que es una función vectorial, es igual a menos el gradiente de phi. Entonces, aquí el gradiente de phi, como estoy en coordenadas cartesianas, esto es menos la parcial de x en y. Obviamente este operador cambia para las diferentes simetrías, pero aquí estoy en cartesianas. Es menos la derivada parcial de phi respecto de y en j respecto de z en k gorrito. Entonces aquí, a partir de cuando yo ya obtuve el potencial, pues la tarea es eso. Van a encontrar el campo a partir de eso. Obviamente, como este potencial solamente depende de la coordenada x, solamente va a tener una componente en x. Entonces, lo que van a encontrar ustedes es campo en x es igual a menos de x. Esto es de tarea. Y se lo voy a dar a alguien. Vamos viendo. Caín Lozano. Sí, maestro, aquí estoy.
Sí, puede hacer esta parte, por favor, de demostrar. Creo que ya hicimos este problema, entonces nada más es demostrar que el campo que habíamos obtenido alguna vez, ¿verdad? Es igual a menos el gradiente de esta función escalar. Sí, maestro, está bien. Ok, entonces, ¿quién dije que era? Lozano. Así es, maestro. Lozano. Muy bien. Esto es derivar. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. Creo que no. ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces si se fijan, todo lo que hemos visto desde campo eléctrico, seguimos con la misma notación, es lo mismo, es prácticamente matemático, más o menos es igual, ¿no? Entonces, en la siguiente clase, que es el lunes, ya con esta tarea es suficiente y la que voy a subir de ley de Gauss a la plataforma, pienso que es suficiente. Y el lunes, pues ya haría o yo obtendría el potencial generado por distribuciones de carga superficiales y volumétricas, ¿sale? Entonces, no sé si tienen algún. Se le cortó, maestra. ¿No? Bueno. Bueno, que ya aquí terminamos. Si no subo hoy la tarea, la subo mañana, ¿sale? Pero para sí van a tener tarea en Classroom de ley de Gauss y hay que, nada más. ¿Sale? Mañana entonces vamos a tener Bueno, clases. voy a. No. Dije que mañana, no, subir la tarea mañana, tal vez. Si no es No. hoy, mañana la subo. Eso sí, pero porque dijo que era lo que, o sea, que veíamos siguiente tema el lunes. Por eso le pregunto que si mañana íbamos a tener clase de electricidad. No, de electricidad no, nada más de óptica. ¿Sale? Sale. Ok, bueno, nos vemos el lunes en electricidad. Hasta ¿Sí? luego, gracias. Gracias, maestra. Y hay que Nos estar al vemos. pendiente de Classroom porque voy a subir la tarea. Gracias, profe. Bye.